relativismo no es solo una filosofía de postura secular, sino que es un formato de origen carnal. ¿Me están entendiendo? No es solamente una filosofía que la gente en el mundo fuera lo está practicando. Tiene un formato que es de origen carnal. O sea, el relativismo, hermanos míos, es un punto de vista apoyado por la carne para estar siempre conforme a lo que a ti te gusta. Y es donde radica el peligro del relativismo, y es necesario poner nuestra atención como cristianos. La manera que interpretamos las cosas, entonces, es la manera que dará sus resultados a nuestra conducta, y no crean que eso no tiene que ver con nuestra salvación. Las Escrituras nos llaman mucho la atención de persistir en la veraz comprensión de la doctrina y hacerla, o sea, vivirla. La doctrina, o sea, persistir en la doctrina es hacer doctrina, vivir la doctrina, para que podamos crecer. Si usted no vive la doctrina, usted no va a crecer. Nadie va a crecer porque sabe la Biblia. Nadie va a crecer porque sabe cuál es lo justo, pero no lo ha hecho. Vamos a crecer solamente cuando vivimos la doctrina. Esta nos va a dar, ¿qué? Crecimiento. Si nos gusta cualquier interpretación y asumamos el punto de vista más conveniente para nosotros, cuando estamos corregidos, cuando estamos reprendidos, cuando estamos instruidos, y presentamos defensa en base de una autojustificación por las situaciones que nos rodean, pero sin embargo hacemos tantas cosas que están vistas también. Hacemos tantas cosas en el ciclo de nuestro día, que no puede ser que nosotros no podemos darnos para Cristo o para nuestra comunidad 10 minutos. Dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Amén. ¿Lo recuerda esta palabra? Está en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo al pastor Timoteo en 1 Timoteo 4:16, para que las enseñanzas del pastor Timoteo persisten en la absoluta verdad del Evangelio. ¿Pero qué? Dice, de ti mismo, o sea, de tus hechos, y de la doctrina. Son dos cosas que van en conjunto. Amén. La persistencia entonces de la verdad en la doctrina es algo muy serio. Por esto el apóstol en sus epístolas a Timoteo insiste sobre retener la forma de la absoluta verdad. Mis hermanos, tenemos una tendencia de dar interpretaciones. Por esto hay tanta emisión de juicio, pero a nivel personal. Opinión. Sí, sabe su propia opinión. Y cuando corriges algo que es evidente, entonces ahí hay una resistencia. Pero es evidente. O sea, vamos a hablarlo porque es evidente. Se ve, se te ve, está expuesto. Entonces, tenemos que ver cómo solucionamos, no cómo nos defendemos. Ok, en fin, la cuenta, si están por defender, ¿para qué uno va en la iglesia? Ya entonces tiene su propia defensa. No la necesita, pero nosotros estamos buscando ¿qué? La defensa de Cristo. Y este es el estado del conocimiento de Cristo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabe muy bien que el mayor peligro de la cristiandad no es en sí Satanás. En realidad Satanás nunca fue el mayor peligro de nosotros. Porque Satanás fue vencido, ¿sí o no? Ya, dice la palabra, fue vencido. Sin embargo, el mayor problema de la cristiandad, que yo puedo verlo con manera bien analítica y real, es
el relativismo religioso sobre la doctrina de Cristo que podría extraviarnos de la verdad el mismo pueblo de Dios. Y ahí está todo el punto. Tito 1:9 dice: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Cómo usted retiene la palabra conforme a la enseñanza sino por sus hechos? No es porque usted repite lo mismo, porque eso se puede aprender de memoria. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué contradicen? ¿Quiénes son los que contradicen? ¿Qué está hablando Pablo? Sino de un relativismo religioso que opera en las iglesias desde siempre. La sana doctrina tiene su origen en retener la palabra fiel, tal como está escrita, no como la queremos aplicarla en nuestras culturas y vidas. No es como tú lo entiendes, es como está escrito. O sea, este libro está escrito por el Espíritu de Dios. Y todo lo que ha sido escrito es para que sea aplicado en nuestras vidas. ¿De dónde proviene la distracción? Vamos a ver, ¿de qué nos distraemos? De algo que nos ocupamos, sea por afán o por algo que está en el mundo material. El apóstol Pablo insiste en la carta de Tito 2:7, dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Entonces el peligro del relativismo religioso es tan amplio en nuestros días, peligrosos, y dentro de nuestras congregaciones, donde la presencia de tantos dogmas, ¿cierto?, denominaciones, concilios, compresiones doctrinales, hacen su presencia bajo un lema llamado cristiano, defendiéndose que manifiestan una diversidad espiritual. Sin embargo, nuestras diferencias y puntos de vista han traído tales separaciones que son totalmente irreconciliables, desde la Trinidad hasta la forma de vivir en Cristo. Y eso tiene tantas subdivisiones que llegamos a ser una iglesia como la de la Odisea, por ejemplo, la cual, mientras se veía desnuda delante del Señor, ella se veía totalmente bendecida. Basta decir que tú debes perseverar en la salvación para no perderla, y entonces la gente va a decir: ah, eres un arminiano. O decir que la salvación no la pierdes para decir: ah, eres un calvinista. Imagínate, estos son de la pirámide, y de ahí comienzan tantas subdivisiones, la cola es muy larga, y de repente en la elección de una de esas dos posturas te coloca por obligación estar en dos corrientes que chocan. Usted sabe, estaba pensando el otro día, que quiero comunicárselo también esta verdad. Nosotros aquí en el Ministerio de Filadelfia, bueno, yo estoy predicando aquí, en cuanto el post-tribulacionismo. Sin embargo, hay muchas iglesias que son pretribulacionistas. Pero estas dos corrientes llevan dos preparaciones distintas, totalmente distintas, comportamientos distintos y crecimiento distinto. Porque usted ve qué importante es uno y otro. No lo vamos a hablar ahora esto porque no es el caso, pero le quiero decir simplemente cuántas cosas hay en nuestras vidas por las cuales tenemos que tomar decisiones de cuál es la verdad, porque estamos buscando la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. Hay un cristianismo que se ha convertido según las compresiones, conveniencias
y propios puntos de vista de sus seguidores. Y hay otro cristianismo que sigue la absoluta verdad fuera de un relativismo religioso. Dicen muchos cristianos que no es posible tener la verdad absoluta. No es que tú la tengas, es que tú la sigues, es diferente. Ahí es donde yo quiero llevarla. No es que tú la sigues, tú no la tienes, porque tú no eres la verdad. La verdad es Cristo. Y dice, yo soy la verdad, absolutamente la verdad. Entonces tú no eres para que tú digas, yo tengo la verdad, es para que tú sigues la verdad, que es Cristo. Entonces, ser como Cristo, ser formado como Cristo. Para que tengas la verdad completa, debes entonces morir en sí mismo. No hay otra forma. Para que usted pueda tener la verdad absoluta operando en su vida, usted debe morir en la carne para que la verdad opere en el Espíritu, porque la verdad opera en el Espíritu, no opera en la carne. Entonces tu carne es la que impide que tú sigues la verdad. Es sencillo esto. La verdad está ahí. Tú no la puedes seguirla. Como decía, la ley es santa, pero nosotros estamos en la carne y no podemos seguirla. Hay algo así. ¿Me siguen? Entonces, el punto es que hay una carne que quiere pensar, tiene un formato y quiere rápidamente interpretar las cosas. Por esto, hay gente que siempre te dice, ay, estoy lidiando con esto, estoy lidiando con aquello, ayúdame en esto, ayúdame con aquello. Y cuando tú vas y tú los corriges, se siente mal. No es raro esto. O sea, no es raro que tú vengas a decirme, Gregorio, ayúdame porque yo tengo orgullo. Y yo digo, tú eres soberbia. Y de repente tú te sientes mal. Pero tú me estás diciendo. Hay algo por lo cual, no que la verdad no está, es que nosotros no queremos seguirla, y es lo que marca la diferencia. Por favor, vamos a leer Gálatas capítulo 1 y verso 6. Oigan, dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Oigan palabra que dice que hay posibilidad de abandonar el llamado de la gracia para seguir un evangelio diferente, pero no que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, en definitiva, hay una situación por la cual depende de quién está aquí dentro, usted también va a recibir algo de verdad o algo de mentira. O sea, depende quién está predicando, quién te está instruyendo, usted va a recibir la verdad parcial o completa. Por esto, vamos a ver más adelante qué está pasando con los comezones de oír. Gálatas 5:10 dice, yo tengo confianza. Gálatas 5:10, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Oigan eso. O sea, nosotros entonces dentro de nuestro cristianismo vivimos diferentes puntos de vista y según estos obtenemos nuestras acciones. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Oye, quien quiera que sea. Millones laodicenses están conforme en su punto de vista, conforme en su posición, y creen que están en una buena relación con Dios mientras están desnudos delante de Dios. ¿Cómo podemos seguir otro evangelio? Simplemente porque queremos oír nuestros puntos de vista, como comenzó desde oír y no como los que quieren tener la convicción de la verdad, porque aquí lo que se trata de ser cristiano es usted se ha revestido de la verdad, no de un relativismo, de la verdad, y eso tiene un costo.
un costo dentro del matrimonio, en las relaciones, en nuestras amistades. Según Timoteo 3:7 dice, siempre aprendiendo. Oigan por favor, para que no estemos como ellos. Siempre está aprendiendo. Aprender no es el punto. ¿Me lo puede repetir? Díganme por favor. Aprender no es el punto. Pero que nunca puede llegar al pleno conocimiento de la verdad. Pero siempre aprenden. ¿Por qué no llegan al pleno conocimiento de la verdad? Porque su aprendizaje tiene propios puntos de vista y que los desvía a practicar y aplicar la absoluta verdad de Cristo en sus propias vidas. Entonces sí hay un pleno conocimiento de la verdad, como dice aquí la palabra. Pero el problema es que aprenden lo que quieren oír, no por amor a la verdad, y es su impedimento de llegar a conocer la verdad. Entonces, tengo un punto de vista. ¿Y saben por qué no quieren la verdad? Porque la verdad, se lo voy a decir así mismo, viene a desmantelar toda falsa propia creación de tu imagen. Te confronta, la verdad es que Cristo te va a confrontar. Confrontó a los fariseos. Eso es lo que vino Jesucristo. Vino y confrontó a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Tenían un punto de vista, lo cual con los años, las décadas y los años se han tergiversado la verdad y no vivían como deberían vivir. Entonces, esto es de la conclusión. Vino la palabra, estaba ahí desde Abraham, desde Moisés a Abraham, pero de repente ellos la han tergiversado y comenzaron a enseñar a vivir cosas que realmente no las podrían hacer. Amén. Siempre la verdad derriba nuestra propia imagen. Por eso la verdad, la palabra que es la verdad, Cristo confronta. Cristo te va a confrontar. Tú puedes ser muy íntimo amigo tuyo con Cristo, pero te va a confrontar. ¿Recuerdan cuando Juan quería estar en la intimidad con Cristo? Y Pedro dijo, ¿por qué ven ellos? ¿Qué te importa a ti? Pero Pedro era uno de sus buenos amigos, pero le digo, ¿qué te importa a ti? Lo confrontó y le digo, despreocúpate que esto es asunto mío. Si Él quiere estar conmigo, es asunto mío y lo de Él. Dios no está interesado en edificar una iglesia sobre tu carácter, sobre tu sabiduría y sobre la fuerza del hombre. Él quiere edificar un templo dentro de ti sobre sí mismo. Aunque está dentro de ti, pero está sobre sí mismo. Entonces es algo grande, es un misterio, por lo cual dices, ¿qué? Su casa en el cielo, en el tercer cielo, Él ahora la que hace dentro de ti, pero en Él mismo. Esto es algo muy grande. Si no lo capturamos individualmente, cada uno no tenga la propia revelación, no va a llegar en esta gran verdad y no la va a vivir. Esto es lo que marca la diferencia entre la absoluta verdad de Cristo y un punto relativista religioso que muchos líderes equivocadamente hacemos en el público. Tomamos el micrófono y no queremos dirigir a las personas a modo personal. Se glorifican a sí mismo y de lo que alcanzan y lo que no es relevante delante de Dios, hacen como si fueran algo por lo cual ellos deben instruir a los que están oyéndole. Y lamentablemente el segundo camino es más factible, el ancho, para ser más aceptado por la multitud y mucho más fácil para transitarlo. Si le ponemos al centro nuestro a Dios, seremos edificados en Él y no en nosotros mismos. Y ahí está el problema. Tú puedes ser un cristiano, pero tú puedes ser edificado en ti mismo.
qué? Porque tú usas tu razón, tú usas tu orgullo, tú usas tu carne y tú escoges del cristianismo lo que te conviene y lo que no te conviene. Y tú puedes hacer tu propia doctrina dentro de sí mismo y participar en las actividades. Pero dentro de esa construcción interna, usted hace y deshace, o sea, desecha relativamente siempre. Entonces, ¿me entendieron esta parte? Entonces, obviamente nuestra transformación hacia la estatura perfecta va a ser simplemente en teoría. Nunca se va a contemplar como una absoluta verdad. Es necesario ser la evidencia de su cuerpo, que es el pleno conocimiento de su verdad. Eres tú, soy yo, y no nuestro punto de comprensión, por ende nuestro dogma. ¿Qué hacemos entonces, mis hermanos, con la gracia que hemos recibido? Usted ha recibido la gracia. ¿Qué hacen con esa gracia? ¿Dónde conduce la gracia? ¿Qué está derivando la gracia en tu vida? ¿Qué está edificando la gracia en tu vida? Porque algo está construyendo. Y lo sabemos muy bien que la gracia construye, pero también que hay que derivar algo que está ahí dentro. Gloria al Señor. ¿Cumplimos sus propósitos o nos permanecemos en nuestro punto de vista relativista? No podemos, mis hermanos, se lo estoy diciendo, no podemos ser vestidos de poder y de hermosura sin que antes seamos despiertos de nuestras distracciones. Lo vamos a leer muy bien poéticamente. Oh hermosura de Sion, lo podemos cantar, pero no vamos a ser expuestos. Y yo no soy de esta clase de cantar algo que no lo soy. Hemos meditado si nuestra apraxia es una consecuencia de nuestra forma de pensar. Hoy hemos recibido la gracia así para ser salvos y decir, ya, yo soy salvo. Dice el salmista, sacúdete del polvo. Eso no es algo relativo. Sacude el polvo es salir de la apraxia. El polvo está en algo, un objeto que no se mueve por mucho tiempo, se llama con polvo. Esto es, cuando él dice sacude el polvo, sencillamente sacude de la apraxia que tú estás. Esto es muy sencillo. La palabra se interpreta por sí sola. Sepan que este polvo, este estancamiento, mis hermanos, los va a conducir obligatoriamente en un sopor y un estupor. Y ni se va a dar cuenta, porque ellos van a ver a través de este sopor y de este estupor, como son los lentes. Los que usamos lentes y cambiamos la graduación, y entonces entramos en nueva graduación, ¡wow! Ahora sí yo veo mejor. Es algo así. Sin darte cuenta, pierdes la visión. Por esto, la iglesia está dentro de un río de agua viva. No un lago, un río que corre, que siempre da cosas nuevas. El relativismo religioso tiene muchos puntos de análisis. No lo vamos a hacer todos aquí, pero algunos vamos a tratarlos. El concepto del relativismo apunta básicamente a eliminar cualquier posibilidad de absoluto. Esto no es así exactamente como tú lo dices. Vamos a explicarlo. Mira, la interpretación de esta cosa tiene otro aroma, otra situación, y no es así. Entonces, lo hacemos en base de algo que así nos conviene. Por eso Jesús decía, yo no quiero hacer la voluntad mía, sino tu voluntad. Para el relativista religioso, lo absoluto es un legalismo. Y los propósitos de Dios siempre tienen que ver con todo lo que yo deseo para mí mismo. Por esto la Odisea cayó, fracasó, porque llegó en un punto que estaba buscando. En su corazón siempre en realidad quería estar satisfecha en lo material. Llegó el momento, llegó el tiempo y dice,
Y yo soy rico y de nada tengo que necesitar. ¿Por qué? Porque no sintió que podría ser hasta reprendido. Y de repente vemos una visión distinta de la que realmente él estaba. Que se encontraba. Por eso la perfección, lo más lejos que puede llegar es madurez. Pero nunca en lo que es puro, completo, íntegro, transparente. Dios obra para la perfección de sus santos por medio de los ministerios y operaciones y dones. No hay otra forma. Hay tres cosas: ministerios, operaciones y dones. Es lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 10, 12, por ahí. Si analizamos qué son los ministerios, verán que son personas que instruyen. Son los profetas, son los pastores, son los evangelistas. Todos hablan la palabra, la instruyen la palabra. Pero hay operaciones que dicen que son del mismo Dios, que son obras, operaciones, que es necesario tener los dones para alcanzarlas. Cuando hablamos que nosotros entramos al reposo del Señor, no es que usted entre en una apraxia, es que usted entra en las obras de Dios. Este es el reposo tuyo. Tu reposo es que tú estás en las operaciones, dones y ministerios de Dios. Entonces, lo que tú alcanzas es obra que Él preparó. Pero yo entiendo que las obras son ¿qué? Son acciones, no son acciones. Las obras son acciones. Las operaciones es algo que está operando, que hay un movimiento, nada estancado. Si usted es el mejor comunicador secular, no le constituye de ninguna forma y necesariamente como un comunicador de las cosas de Dios. Porque Dios pone el don para que sean comunicadas ¿qué? Sus verdades. Mucha gente prefiere oír de comunicadores como talento, de comunicadores de don, y hay una diferencia. Ser un comunicador por don y ser un comunicador por talento, hay una gran diferencia. El primero, el de don, comunica lo de Dios. El comunicador por talento comunica ¿qué cosa? Natural, lo que tú eres. Indudablemente no es de Dios, porque dones y talentos son de Dios, pero las cosas espirituales son comunicadas solamente por los dones. Como aquí les digo. Llevar entonces una corriente de pensamiento cuya gestación es una mentalidad de aceptación positiva es relativo. No es de verdad de Cristo. Usted puede ser las cosas muy buenas que le gusta escucharla, lo positivo, nada negativo, pero no necesariamente lo positivo es aquello que Dios está comunicando. Entonces usted puede, buscando siempre lo positivo y lo que parece bien en su forma exterior, siempre ser seguidor de esto y alejándose de la verdad. El ejemplo puedo traerlo también con la iglesia de la Odisea. Fue bendecida, pero de repente estaba ¿qué? Alejada de Dios. Otro, el de Sardes también, exactamente, que tenía nombre. A lo mejor al principio todos sus obras le acompañaban, pero llegó un momento que se quedó estancado y entonces nada más se quedó su nombre. Por eso dije anteriormente que nosotros no estamos edificados por nosotros mismos, sino en Dios. Y esto es algo que tenemos que venga la revelación. Esta es la marca de diferencia entre la verdad y la relatividad. Para mí, la relatividad religiosa ha hecho un gran daño a nuestra mente, a los creyentes. Un daño que nos ha hecho caminos paralelos. Yo creo a Cristo a mi modo. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que congregarme.
Pero yo creo en Cristo, pero ¿cuál es la razón que tú te congregas? No que tener pastores, todos han creado, ¿sí? Así entramos en las redes, van a vender todas estas cosas, ¿cierto? Dice la palabra que vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. O sea, no la van a soportar, la sana doctrina. Lo que se está hablando en la Biblia no lo van a soportar. Van a querer algo por lo cual le da algo positivo y que apunta en algo rápido, alcanzar algo rápido. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. Oigan esto. ¿Vieron cómo el relativismo operó a través de los comezones de oír? Se apartaron de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, según Timoteo 4:3-4. ¿Por qué? Porque no querían oír la doctrina, la cual confronta, instruye, corrige. Entonces ellos, sin darse cuenta, se apartaron de la verdad el oído. Técnicas llenas de positivismo y logros de estrategias humanas. Amén. Su público es de comezones de oír, dice la palabra, que les gusta ir en pos de fábulas y confesiones positivas. Pero fíjense dónde está el problema. El problema es que por este origen, por esta fórmula de origen carnal, como las abejas vinieron personas, se amontonarán maestros conforme a lo que ellos querían oír. Porque ellos no querían oír la verdad, querían oír algo más digerible, más leche, no tanta vianda, sí. Y esta es la tragedia. Concupiscencia, propios. ¿Saben qué es una concupiscencia? La concupiscencia es la forma que piensa tu carne. Son los pensamientos carnales. La concupiscencia es la que razona como tú quieres razonar para el beneficio que te conforma a ti. Es lo que te hace cómodo. Entonces, tu concupiscencia es un pensamiento. La concupiscencia es la voz y el deseo de tu carne. Yo estoy tras de los falsos porque ellos hablan lo que yo quiero oír. Pues yo creo en mi mente algo por lo cual me interesa y lo expreso a través de mi concupiscencia. Mi carne tiene concupiscencia. Que yo les dije al principio, el relativismo no es solo una filosofía de postura secular, es un formato de origen carnal. Nos vamos muy lejos y vemos entonces que todo relativismo no es solamente al mundo secular, puede estar presente en todo lo que es carne. O sea, igualmente usted puede estar en la iglesia, pero si usted todavía no ha vencido tu carne, usted de una u otra forma entiende las cosas en su manera. Por eso hay mucha gente que no quiere emitir juicio porque no quieren criticar, pero critican. Pero el juicio es otra cosa y ejecutar una crítica es otra cosa. Que podemos crecer entonces y mantenernos eficientes delante de Dios, manteniéndose carnales y espirituales en el mismo momento, es una mentira, es una tragedia. O uno o otro, las dos cosas no se pueden, mis hermanos. Entonces vamos a exponernos como espirituales en todo. Necesitamos nosotros estar ganar esta batalla, y que nuestra carne debe amenguarse para ver días de refrigerio, dice la palabra. Oigan esta verdad absoluta: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya, hay una diferencia en esta cosa.
No podemos hacer una semana así y otra semana así. No podemos, mírame, si era así, esto hacía mucho tiempo que por los sentimientos lo iba a manejar. Pero no, Dios en el Espíritu nos muestra y nos tiene anclados en la verdad que Él ha preparado para nosotros. Aquí no se trata de una opinión personal y carnal. De hecho, en ninguna opinión carnal se va a producir a lo espiritual. Amén. Dios no usa lo que ha sido concebido en el mundo dentro de su cuerpo, lo va a traer dentro de su cuerpo. No, mis hermanos. Por eso decía el César al César y lo que es de Dios. Diferencialo esta cosa, pero vive lo espiritual como espirituales. Amén. Amén. Estoy terminando. Dice, temían a Jehová. Oye, segundo de Reyes 17, mira qué palabra encontré. Temían a Jehová, pero confiaban a sus dioses. Oye, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Cómo podría hacer esta cosa? Para que usted vea que dentro del relativismo religioso sucede, puedes temer a Jehová, pero también puedes confiar a sus dioses. Y si yo hago la ley de los dioses, de verdad son cosas, de verdad que... Temer a Jehová, pero sigue su propia fuerza. Claro, exactamente. Claro. Esta constante del relativismo religioso es lo que tarde o temprano un pueblo llamado para confiarle en modo absoluto y únicamente a él se convierte en una mezcla como la del Pérgamo, Tiatira y Sardes que tú mencionaste, mi hermana. No cabe duda que la pluralidad, diversidad, conlleva una riqueza de opciones y tendencias, pero la validez de la pluralidad de tu opinión depende naturalmente de los elementos que la integran. Okay. ¿Con poca palabra? Usted me puede hablar todo lo que voy a hablar, pero si esto no está concebido en el Espíritu, es suyo. Usted puede hacer un esquema, una estrategia de cómo vamos a llevar, qué sé yo, Filadelfia a un lugar, pero si esto está en su propia concupiscencia, simplemente ha sido un fracaso desde... Y lo que lo pone en valor son los elementos que la integran. Amén. 1 Corintios 12, 4, 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Oye, ¿qué palabra? Hay diversidad de ministerios, no de denominaciones, no se me confunde, dice de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, o sea, las operaciones, estaba hablando ahorita, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. El mismo es la clave de esta enseñanza de esta noche. La diversidad por su homogeneidad y unidad. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que todo esto lo hace el mismo Dios. O sea, el Espíritu no puede variar. Por esto, lo que dice en 2 Tesalonicenses, ahora lo voy a explicar mejor, es de gran exhortación y amonestación para evitar nuestro modo de pensar relativo y cualquier otra forma espiritual, porque hay formas espirituales, pero no todas las formas, y mírame, parecen espirituales, son de un espíritu, son espirituales, pero no son del Espíritu de Dios. Por eso decía, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestro modo de pensar debe ser modificado a la mente de Cristo para que usted pueda rectificar, puede examinar, puede analizar todo en forma correcta y no relativa. ¿Sabe por qué? Porque dice ni por espíritu.
Si lo que usted está haciendo en su vida no es un producto del Espíritu Santo, mis hermanos, es de otro espíritu. Usted está obedeciendo otro espíritu. Si usted hace algo, aunque sea noble, si no es por el Espíritu Santo, es por otro espíritu. Por esto hay que aprender que las decisiones se llevan o por el Espíritu Santo o por el Espíritu del mundo, o el otro espíritu. No perdemos dinero tampoco, hagan buenas decisiones. Señor, ¿qué hago? Hago esto, abro este negocio, cierro este negocio, me voy para allá, tengo que hacer esto. Dime, no quiero. No sean movidos por su espíritu, por su modo de pensar. La diversidad de Dios entonces no está sujeta a la pluralidad de propuestas y comprensiones personales, no es como tú lo entiendes. Dice la gente, la fe tiene razón, es la razón de Dios, no la tuya. Que tú lo entiendes, tienes la capacidad, amén, gloria a Dios. Pero si tú no la entiendas, entra para entenderla, pero Dios va a operar como quiera. Esto lo que estoy diciendo es muy importante, porque algunas veces nosotros razonamos sobre la fe y la validamos, y ahí viene el desastre. Y estamos diciendo también, ora, ¿y qué voy a orar por esto? Si no es por Dios. Algunos saben de qué estoy hablando. La tesis del relativismo es omnipresente en todo pensamiento natural que no resiste al mínimo análisis por el Espíritu de Dios. Y ahí está el problema. Vagamos mucho a ver qué es lo que Dios nos quiere comunicar, como si fuera que no lo creemos que lo está haciendo. Entonces buscamos como varios que están buscando ver algo sobrenatural para decir, ay, Dios me está diciendo. Mira, mis hermanos, cuando nosotros hemos sido confirmados de algo sobrenatural y decimos, esto fue de Dios, y lo que se ha hecho fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros lo analizamos en nuestra razón, y algo que no entendemos, buscamos cualquier elemento que lo prueba, y esto no es así, mis hermanos. Aprenden a esperar para no caer en un relativismo. El relativismo aleja al hombre de las certidumbres. Como consecuencia de esto, los individuos que lo están ejercitando buscan liberarse posteriormente de un antiguo punto de vista personal, pero entonces después de un poco de tiempo caen en otro punto personal también, y saltan de un punto personal a otro punto personal. Dice, pero yo no caigo en lo que Dios quiere en mi vida, porque precisamente nosotros muchas veces nos alejamos de lo que Dios ha preparado por medio de la fe, y que usted tiene que aprender a esperar lo que Dios le va a revelar. Este es el punto de inicio de todo. La carne por naturaleza es relativista, porque interpreta por sí mismo en beneficio de la formación que continuamente mantiene nuestro ser. O sea, usted ve lo que es de Dios porque seguro le trae un beneficio. Ahora yo te pregunto, ¿qué beneficio tenía Pablo cuando fue de vez de a Troyas, fue para Macedonia? Pero era ahí que Dios lo mandaba, y no había un beneficio personal. Ahora el beneficio se dio al final, que Él dejó una iglesia potente. No miren todas las cosas en base de la cuerda a lo que se benefician en forma inmediata. Es bueno aprender a perseverar. Qué bueno que estamos perseverando entonces aquí. No trate de estar agradable en sí mismo.
este estado siempre nos va a hacer relativistas. Activista, entonces, aquel que hace cosas para mostrarse por su propia fuerza, entonces también porque lo agradan a él, para estar expuesto que algo está haciendo. ¿Ven cómo reacciona la carne? Pero el activo es diferente, hace aquello que Dios le ha mandado hacer, y esto tiene otro estatus de fe. El reposo de Dios, estoy terminando, es un campamento de obras suyas. ¿Lo están entendiendo esto? No es una praxia el reposo. El reposo tiene obras, pero son obras suyas, son obras de Él, no son tus obras. Mi mejor estado es estar donde yo estoy y hacer lo que Dios me ha hecho. Yo estoy completo en eso. Pero las obras requieren diligencia y requieren voluntad. El pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeado hasta caer en la propia forma. Cada quien tiene su punto de vista. Entonces viene una corrección muy clara. Correcciones que sabemos que tienen su razón y están en evidencia. Y sin embargo, tratamos de justificarnos y buscar la manera como podemos evadir esta corrección. Y nos viene la justificación. Termino. El relativismo religioso es un estado entonces espiritual de falta de distinción entre el bien y el mal. ¿Ustedes vieron cuántas cosas hemos analizado? Si usted no puede distinguir, mira, usted cuando elige y cae a elegir el mal, no es que usted quiere el mal. Usted no escoge el mal porque le gusta el mal. Usted escogió el mal porque les pareció bien. Nadie escoge un mal negocio. Tú lo escogió porque sabía que le iba a dar bien, pero al final o al camino no le resultó porque precisamente no hizo una buena distinción en lo que Dios quería y lo que el hombre quería. Isaías 5:20, este es el punto que yo estoy apoyando, lo estoy diciendo. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. No es que ellos tienen conciencia de que esto, lo que están diciendo que es mal, es bueno o que lo bueno es mal. Es que ellos van conforme a su concupiscencia y escogen según su propia forma. Y dice que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está el punto, lo dice aquí nos da la respuesta. ¿Por qué viene todo ese problema, toda esa confusión? Dice: hay de los sabios a sus propios ojos, e inteligentes ante sí mismos. O sea, de yo tener las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, es porque yo soy sabio en mi propio ojo. Yo soy inteligente en mí mismo. Entonces, inteligente en mí mismo significa que yo ya he creado las causas, los orígenes y las razones por las cuales yo decido por mí mismo, porque se conforman a mi forma. Entonces ahí ya yo entro en la confusión que yo llamo el mal bien y el bien mal. O sea, nadie de ellos ve la tiniebla y dice: tiniebla. Él la ve como luz, porque él la ve por su propia forma. Esto lo puedo sostener por la palabra que dice Jesús: si el ojo es oscuro, entonces todo su interior es oscuro. Hay lo que dice, hay de los que sus ojos lo ven. No recuerdo muy bien este verso, pero lo que quiero decir es que hay de los que tienen, bueno, busco el verbo para decirlo exactamente para yo. Es un verso muy interesante y precisamente ellos ven oscuridad creyendo que ven luz.
Ellos son los sabios a sus propios ojos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. De este verso parece que aún el pueblo de Dios es tan relativo que permite la unidad entre las cosas ambiguas y se conforman en ellas porque ellos no pueden distinguirlas. Romanos 12:16 dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La convicción de la verdad requiere una acción también verdadera para que tú puedas progresar en la verdad. ¿Lo conseguiste? No queda en propios convenios, modelos y formas. Sí. Mateo 6:23. Léelo, por favor. Pero si tu ojo es maligno, Oye, todo tu cuerpo está en tinieblas. espérate. Si tu ojo es maligno, entonces todo lo que tú ves está en tinieblas porque tú lo juzgas por el ojo oscuro tuyo, el maligno. Entonces todo tú no lo puedes distinguirlo. Por esto ellos lo malo lo ven como bueno y lo bueno como malo porque su ojo era maligno. Entonces, Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, oye eso. ¿cuántas más no serán las mismas? O sea, si lo que tú dices que tú escoges tu forma de sabiduría en realidad es tiniebla, imagínate, y tú la ves con luz, imagínate lo que está en tinieblas. O sea, miren cuántas cosas somos propensos, cuánto trabajo hay que hacer, cuántas de nuestras decisiones fueron por nuestro ojo maligno, cuántas decisiones hicieron. Hacemos esto, pero era por el juicio que se emitió por un razonamiento oscurecido. Esto es para valientes, no es para cobardes, mis hermanos. ¿Qué pasó con esta generación que adora el dragón en forma maravillada? Dice: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo tú puedes estar maravillado ante una bestia? En primer lugar, la palabra dice que este individuo es una bestia. Pero dice la palabra que se maravilló. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos oscuros lo vieron como lo más hermoso. Y se confundieron que era hasta Cristo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí estamos entrando en Apocalipsis 13:3, donde vemos que el relativismo secular operó en plena confusión en toda la ecumenia, en toda la tierra. Estamos viviendo en la generación que es formada por su propio pensamiento, que de un corazón distorsionado y perverso y de una vista totalmente nublada. Y nuestros hijos también están en escuelas donde ellos la están dirigiendo y universidades. Por eso yo lo mencioné en el foro esto, que tenemos que ya despertarnos. Vivimos en la generación más relativa que nunca. No afuera y adentro también, a los mismos púlpitos, donde su propia necedad arruina su destino y en su interior echa las culpas al Señor al final. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Se nos ha pasado un momento entre nosotros. Este propio pensamiento carnal, el llamado relativismo humanista, produjo también la ideología del género que hoy mismo estamos viviendo en medio del mundo, y otras ideologías más. No para hacer una moda, sino que vino a quedarse y para educar una nueva ciudadanía cosmopolita, o sea, un civil internacional sobre sus propios deseos, pensamientos y hechos formados en todo lo que me gusta a mí. Esto es lo que mi idea, esto es lo que me hace sentir libre. La peor crisis, mis hermanos, que puede pasar en una sociedad es la de no poder distinguir ya entre el bien y el mal. Y estamos viviendo en esos momentos esto.
entre la verdad y el error. No podemos ser como niños zarandeados por las olas. No debemos seguir siendo niños en la fe. Para Pablo, ser inmaduro en la fe significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. No, tenemos que ser muy absolutos y no relativos. Ya tu posición en Cristo te lleva a una sola posición. No podemos mezclar nuestras ideas. Estamos en un solo camino, en una sola vía. Y muchas veces eso cuesta mucho, tiene un precio muy alto. No hay que dar nada, por supuesto. Estamos llamados a recomenzar desde Cristo. Con el mismo poder de persuasión que tuvo su encuentro con los primeros discípulos hace 2000 años atrás. Los atrapó Jesús. Y ellos dicen, el vivir para mí es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero en todo esto decían que no había nada que podría distraer sus vidas. Porque ya su mente era totalmente cómo agradar a aquel que os llamó. Y aquel que lo llamó, entonces ponía gracia para que sus trabajos sean más fértiles. Sus trabajos sean más fértiles, pero hay que oír. Para que tu trabajo sea fértil hay que oírle sus decisiones y no tomarlas como bajan del cielo todas. Y yo creo mucho esto. Yo sé que va a haber una fertilidad en nuestros trabajos para que haya tiempo y espacio que usted puede ser educadores de una generación y no lamentar. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él nos da el criterio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es engaño y lo que es la verdad. Jesucristo entonces es la respuesta total, no es parcial, sobreabundante. Él sabe lo que tú trabajas, Él lo sabe. Él sabe que tú trabajas 16 horas. Él lo sabe muy bien. Y estoy seguro de esto. Muchos en la actualidad dicen, creo en Cristo, pero yo no voy a la iglesia. ¿Lo has escuchado? Yo lo creo. Yo soy una iglesia en mi casa. Sería como separar un miembro del resto del cuerpo. Y esto ni es funcional, ni llegar al propósito, porque es un pensamiento que es personal. Un riñón trabaja juntamente con el hígado, con los intestinos, con el corazón, con el pulmón. Sepáralo y se va a morir. Porque hay un misterio también, dice Salmo 133. Ahí Dios envía donde la unidad del cuerpo. ¿Cierto? Nadie puede estar separado del resto del cuerpo. Es un pensamiento muy amplio en muchos creyentes. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, vemos que mientras estamos caminando hacia el tiempo peligroso y más oscuro y más tenebroso, nuestra unidad es mayor. Nuestra unidad es mayor. No podemos estar pensando en nuestra propia forma, sino en la forma por la cual el Señor nos da a través del mismo Espíritu. Tenemos que evitar esta emboscada que evita al pleno conocimiento de la verdad. El pleno conocimiento de la verdad, mis hermanos, te va a conducir el estado Cristo y no como una teoría. Y pleno conocimiento se refiere también a andar como Él anduvo. Amén.